Sí, puede ser, porque estaba el tema de las diluciones, nada más. Entonces había que ver de dónde partíamos y hasta queríamos llevar una concentración determinada y teníamos que partir de algo que tampoco sabíamos qué concentración tenía. Entonces, capaz que, bueno, ese sí es como un poco más complicado. Después los otros, viste que si hay algo que es manejo de diluciones y aplicar directamente la fórmula y saber usar la calculadora científica, ¿no? Vieron que no ofrece ninguna dificultad distinta a esto que yo les estoy mencionando. ¿El resto pudo? Si no, miren que nos detenemos así como unos minutitos de nuevo sobre lo que habíamos visto. Como a ustedes les parezca. A mí el 4 es el que más me costó también, por más que está acá resuelto, me costó un montón. Si hay otros compañeros y podemos ver ese, bien, si no, bueno. Dale. Espera, vamos a ver, vamos a leer el problema. Dice, vamos a hacer una cosa, 5 minutitos de ver, nada más, no vamos a ir sobre todas las diapositivas, sí, pero para ubicarnos y poder hacer el problema. ¿Cuál es el sentido o cuál fue el sentido de la clase anterior, ¿no? Ver cómo se modificaba en esta fase exponencial, ¿sí? A intervalos constantes de tiempo, ¿sí? Cómo iba modificándose esa concentración, que también vemos que se modifica también proporcionalmente. Y es proporcionalmente, tiene ese valor de mu, y es proporcional a la concentración inicial de la cual estamos, a partir de la cual estamos partiendo. Definimos un tiempo de generación, que era el tiempo en el cual la célula se divide o la población se multiplica, ¿sí? Es el tiempo que transcurre para llegar de N0 a N1, ¿sí? Atravesando un número determinado de generaciones. Una generación es cuántas veces se duplicó esa población o esa célula se divide, cuántos ciclos, ¿sí? Las generaciones son por cuántos ciclos atraviesa esa población. Y después lo que hicimos fue, definiendo como es fisión binaria, que una célula siempre se va a dividir por 2, definimos el pasaje de las generaciones como a través de la fórmula que n final es igual a n inicial por 2 elevado a la n. Y relacionamos ambas fórmulas, ¿sí? ¿Para qué? Para poder determinar una forma de calcular este tiempo de generación cuando estamos ante resultados que justamente no son múltiplos de 2. Y aquí llegamos, aplicando logaritmo, ¿sí? Llegamos que el tiempo de generación, el tiempo que tarda en duplicarse, o en realidad reemplazamos este valor de n, ¿sí? Al que resulta de aplicar logaritmos a esta fórmula. Entonces nos queda que el tiempo de generación es igual a t sobre n, siendo n 3,3 por logaritmo de n menos el logaritmo de n0. Así relacionamos las dos formas las dos fórmulas del tiempo de generación, que es el tiempo que pasa hasta que se duplica. Es este tiempo. ¿Sí? Este es el t minúscula, ¿sí? El tiempo para llegar hasta una concentración final, y este es el tiempo de duplicación. Después, ¿qué dijimos? Dijimos que, sabiendo justamente que este número de células se duplica a intervalos constantes, vemos que la variación de la población con respecto al tiempo va a ser siempre proporcional a esta población inicial. Y esta es la fórmula que describe la cinética de primer orden de esta fase de la curva. A través de aplicar logaritmos e integrales, ¿sí? Llegamos, ¿sí? Que n final es igual a n inicial por e elevado a mu por t. Después habíamos explicado cómo llegábamos a las distintas fórmulas que estaban indicadas en el libro.
¿sí? Cómo expresar las diferencias entre las concentraciones en relación al logaritmo decimal, y después cómo llegábamos a la última fórmula, que era la relación del tiempo de duplicación con la velocidad de crecimiento. Y esto surge de considerar que este tiempo es el tiempo de duplicación, ¿sí? Que este t es g, y como es este tiempo, el tiempo en el cual se duplica, podríamos expresar a la concentración final como 2 veces la concentración inicial. Haciendo los pasajes de términos y aplicando logaritmos, llegamos a esta última fórmula. Con esas 3 fórmulas, o sea, con esta, con esta y con esta, que vimos matemáticamente cómo llegábamos, es con las fórmulas que nos vamos a manejar en los problemas. A eso sumándole que sabemos comprender cómo hacemos las diluciones y cómo vamos a usar la calculadora para el logaritmo, para el antilogaritmo, el e elevado a un factor determinado. Insisto con esto, la mayor cantidad de los errores era, las fórmulas se las vamos a dar, era no poder usar la calculadora, porque hacían bien el pasaje, aplicaban bien la fórmula, pero no llevaban al resultado final porque no sabían usar bien la calculadora científica. Así que eso les pido que lo repasen. Bien, así habíamos llegado a una serie de 5 problemas que habíamos visto entre todos, y que el que más se les complicó era el número 4. ¿Hasta acá vamos bien? Nos ubicamos con lo que habíamos hecho la clase pasada. Sí. Bien, vamos a ir con el último problema que habíamos visto. Dijimos que para determinar una curva de crecimiento, nosotros podemos, ¿qué es lo que vamos a evaluar? A medida que va pasando el tiempo, ¿sí? Por ejemplo, en un tiempo 1, ¿sí? Sabemos que si partimos de una concentración inicial X a un tiempo 1, queremos evaluar qué concentración tiene en ese tiempo 1. Dejamos transcurrir otro tiempo 2 y vemos qué concentración tiene en ese tiempo 2. Dejamos transcurrir un tercer tiempo y queremos ver qué concentración tenemos en este tercer tiempo. Ahora, la forma de evaluar esas concentraciones podía ser a través de un recuento total. Tomamos una alícuota de ese cultivo que se multiplicó en un medio de cultivo que tiene determinados nutrientes y que está sometido a una temperatura determinada, vamos a hacer el recuento de esa concentración. Pero habíamos nombrado distintas formas de evaluar el recuento en distintos intervalos de tiempo. Uno era en placa y otro podía ser a través de la densidad óptica, que es lo que estamos haciendo acá en este problema. Hacemos un triplicado de este procedimiento que ahora vamos a detallar, y tenemos distintos valores de densidad óptica. Y sabemos que para cada uno de los valores de densidad óptica tenemos este peso en masa de bacterias. ¿Cómo lo hacemos? ¿Sí? En este problema, ¿cómo detalla, cómo llega a esos valores? Tenemos 100 mililitros de un caldo de cultivo al cual estamos agregando 1 mililitro de una suspensión bacteriana. Este caldo de cultivo, como dijimos, tiene los nutrientes, y si lo dejamos 24 horas a 37 grados, ese medio de cultivo se va a empezar a poner turbio, porque las bacterias van a utilizar ese sustrato y van a crecer. Entonces, en un intervalo determinado, vamos a sacar de estos 100 mililitros, 50 mililitros, lo vamos a centrifugar. ¿Alguna vez lo hicieron esto? Con bacterias capaz que no, pero en alguna práctica capaz que lo hicieron. Yo no, porque justo estaba en pandemia cuando cursé microbiología, así que esto no. Bueno, capaz que tampoco, generalmente la curva la hacen en placa, no la hacen a través de la densidad óptica, pero capaz que tuvieron que, no sé si hacen alguna determinación de algún catión y que lo precipitan con alguna sal, ¿sí? Y después pueden justamente determinar el peso de esa sal. Es lo mismo cuando uno se maneja con bacterias. Lo que hace es,
¿Tienen la idea de un medio de cultivo turbio por crecimiento? Sí, es amarillito y pasa a un amarillito opalescente. Se tomaron, en este caso, 50 mililitros de ese medio de cultivo, se pone en un tubo de centrífuga, se prende la centrífuga y al cabo de los 10 minutos, cuando sacamos ese tubo, vamos a ver que el medio de cultivo quedó totalmente límpido y las bacterias sedimentaron abajo, se encuentran todas en la base del tubo. Eliminamos esa cantidad de medio de cultivo, lo enjuagamos con agua destilada, le agregamos agua destilada, agitamos, volvemos a centrifugar y una vez que centrifugamos, vamos a ver otra vez que quedan las bacterias en la parte de abajo, eliminamos el sobrenadante, ¿sí? ¿Y qué hacemos? Esas bacterias las secamos. Las secamos en estufa hacia peso constante. Entonces vamos a ver que después ese sobrenadante, por diferencia entre lo que pesaba el tubo vacío y lo que pesaba luego todo este proceso con las bacterias, me van a dar distintas concentraciones, expresadas en miligramos por ciento. ¿Sí? Vamos a tener 28, el duplicado 36, se hizo por triplicado 50 miligramos por ciento. Esperen que voy a ver si no hay alguien que quiera ingresar. Hola Silvana, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Bueno, me alegro. Bueno, estábamos haciendo un repaso y vamos a volver a hacer el problema número 4, que fue el que había generado a lo mejor como un poco de incertidumbre, ¿sí? Entonces estábamos explicando el procedimiento. Entonces, lo que hicimos por triplicado, ¿sí? En este problema fue justamente determinar esa concentración, cómo se fue modificando esa concentración en un intervalo de tiempo, pero lo que hicimos fue a través del proceso de densidad óptica. Bien, se hizo por triplicado esto, ¿sí? Esto de tomar los 50 mililitros de ese medio de cultivo que está inoculado, se centrifugó, se eliminó el sobrenadante, se enjuaga, se lleva a estufa, se seca, se pesa y por la diferencia del peso con las bacterias en relación al tubo de ensayo vacío, podemos ver cuántos miligramos hay en esos 50 mililitros y después se lo refiere a los 100 mililitros, por eso está expresado en miligramo por ciento. ¿Sí? Hasta acá llegamos con el proceso, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Se comprende lo que están haciendo en el problema? Sí, sí. Bueno, entonces, ¿qué pasa? No solamente nos quedamos con que hicimos por triplicado esta situación de tomar 50 mililitros, centrifugar, bueno, hay un cuarto, ¿sí? Un cuarto experimento en el cual lo único que llegamos a hacer es tomar la densidad óptica de esos 50 mililitros. ¿Sí? No llegamos a centrifugar la porque justamente lo que nos pasaba era que a lo mejor nos tenemos que ir antes del laboratorio, se acabó nuestra jornada laboral y no podemos pesar, secar. Lo único que llegamos a hacer es medirle la densidad óptica. Algo que yo no les comenté anteriormente es que en cada uno de estos triplicados hicimos todo ese proceso, pero previo a centrifugar, lo que hicimos fue medir la densidad óptica de cada uno de esas alícuotas de estos 100 mililitros que están incubados, que vamos a someter al proceso de centrifugación. Bien, entonces, tenemos este cuarto, ¿sí? El cuadruplicado de toda esta operación que nos está detallando acá, que medido la densidad óptica en las mismas condiciones que estos tres, nos da 0,95 unidades. Ya hay algo que nosotros podemos inferir en base a la densidad óptica que nos da este cuarto, este cuadruplicado. ¿Qué es? ¿Va a tener más, menos, va a estar en el medio? ¿Qué valor de concentración va a tener este cuarto? Yo no lo llegué a medir, no lo llegué a pesar, nada, pero ya sé qué densidad óptica tengo. ¿Sí? Tengo 0,95. ¿Dónde va a estar ubicado? Va a estar ubicado en valores inferiores a 28 miligramos por ciento de bacterias, ¿sí? La concentración de ese cuarto tubo
va a ser menor a este valor, ¿no? Sí, sí. ¿Hasta acá llegamos? Bien. Ujú. Entonces, yo Sí. tengo ese cuarto tubo. A partir de ese cuarto tubo, yo lo que quiero hacer es tomar una alícuota para inocular 40 mililitros de medio de cultivo. Pero yo no quiero preparar cualquier concentración bacteriana. Quiero preparar una concentración, quiero realizar una suspensión que en estos 40 mililitros justamente tenga una concentración bacteriana de 0,05 miligramos por mililitro. Entonces, ¿qué volumen me está preguntando yo voy a tomar de este cuarto experimento para preparar una suspensión que tenga esta concentración? Y una vez que la prepare, me está preguntando qué densidad óptica espero tener. Todo esto lo voy a tener que hacer en el cálculo, porque a mí se me acabó mi jornada laboral, no puedo usar la centrífuga. Entonces, con lo que yo había hecho hasta ese momento, tengo que ver al otro día, cuando vuelva al laboratorio, qué volumen voy a tomar de ese cuarto tubo de ensayo que tenía una densidad óptica de 0,94. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Sí? Es cuánto tengo que tomar de este tubo, ¿sí? Para preparar un tubo con esta concentración. Y una vez que la prepare, tampoco quiero prender el espectrofotómetro y esperar que se caliente y calibrarlo y hacer una curva de calibración. Nada, como yo ya tengo 3 ensayos anteriores en los cuales hice todo eso, voy a inferir el valor que me da esta concentración, qué densidad óptica me podría llegar a dar. Voy a extrapolar en la curva el resultado de la concentración que yo quiero preparar a partir de este cuarto tubo. Entonces vamos a hacer el problema. ¿Se ubicaron con lo que yo tengo que hacer? Sí, perfecto. Bien, vamos a repetir lo mismo. Tengo 100 mililitros de un tubo tengo 100 mililitros de TCB, que es el medio de enriquecimiento, le agrego 1 mililitro de una solución de bacterias, incubo a 37 grados durante 24 horas. Esto se empieza a enturbiar, ya vemos que este medio de cultivo es un color medio amarronado y se empieza a ver opalescente. ¿Qué hago? Tomo 50 mililitros de estos 100, centrifugo, enjuago, seco en estufa, me olvidé de algo. Tomo 50 mililitros, mido la densidad óptica. Luego que medí la densidad óptica, voy a centrifugar esos 50 mililitros, elimino el remanente, enjuago, llevo a estufa para secar y peso ese tubo de ensayo que tiene las bacterias. Este primer ensayo me dio 28 miligramos por ciento. Lo hice otra vez, ¿sí? Y otros 50 mililitros me tenían una densidad óptica de 1,2, enjuagué, centrifugué todo, por diferencia de peso con el tubo vacío y el tubo de ensayo con las bacterias, pude determinar que la concentración es de 36 miligramos por ciento, y tengo un tercer ensayo. Bien, me tuve que ir antes, como les comentaba, y lo único que llegué a hacer fue medirle la densidad óptica a un cuarto ensayo. ¿Sí? Bien. Y yo sé que los otros 3 ensayos anteriores los descarté porque no puedo dejar una suspensión bacteriana, la tengo que utilizar en el momento que yo la estoy haciendo, ¿sí? Inmediatamente. Entonces, como me tuve que retirar, lo único que yo tengo en el laboratorio es la última concentración. El último experimento, el cuarto experimento, que lo único que llegué a hacer fue medirle la densidad óptica, que es de 0,95. Pero como yo... Sí, hay otra persona. ¿Puedo hacer una consulta? Sí. Cuando yo hago la regla de 3 para saber cuántos miligramos por ciento tengo en 0,95, ¿siempre utilizo el más cercano? No. ¿O puedo utilizar siquiera el 1,8 o el 1,2? No, cualquiera. Puedo usar cualquiera. Sí, usa cualquiera. Okay. Con sí, el más cercano me va a dar un número como más exacto que el más lejano.
claro, sí. Pero no está mal. No, no está mal, porque Ok, esto perfecto. teóricamente son cuadruplicados, estoy haciendo siempre exactamente lo mismo. Lo único que nos pudo haber pasado es que acá yo dejé, justo me había ido a almorzar y en vez de cortar a la media hora la incubación, la corté a los 35 minutos, ¿sí? Y acá la corté en un tiempo mayor. Pero como esto, digamos que como la concentración se va modificando a intervalos regulares de tiempo en la misma proporción, es exactamente lo mismo que yo tome un valor que otro valor. La única No, diferencia. porque yo lo hice con otro y da un número muy parecido, pero Claro, es no lo es, mismo. Nada, sí, sí, no sí, tan exacto. En el más cercano, el de 1 es más exacto que los demás, pero bueno. claro. Bueno, pero llegaste al mismo, y Sí, sí, es usaste lo el mismo mismo, ¿no? proceso, es lo mismo. Bien. Entonces, bien, capaz que a lo mejor en estos valores ya estás como cercano, mira, vamos a ver la curva. A lo mejor estamos hablando de que estás en valores ya acá en uno, ¿sí? En alguno de estos valores. En otro a lo mejor estás justo en el lugar medio de la curva. Acá es la velocidad es máxima. Entonces, depende en qué valor estés, te va a dar... te va a dar ese resultado, pero en realidad es exactamente lo mismo, ¿sí? Está bien. Bueno. Entonces, yo tenía este cuarto ensayo que determiné lo único que pude medir fue la densidad óptica, entonces, extrapolando los valores de esta tabla, puedo saber cuál es la concentración de ese cuarto experimento. Sí, si la densidad óptica era de 1 y yo sé que tenía 28 miligramos por ciento de bacterias, 0,95 me va a dar este valor, esta concentración, 26,6 miligramos por ciento, ¿sí? Entonces, a partir de este tubo, de esta concentración, yo tengo que preparar 40 mililitros de una suspensión cuya concentración sea 0,05 miligramos por mililitro. O sea, tengo que preparar una concentración que en un mililitro tenga 0,05 miligramos. Pero si yo tengo que preparar un volumen distinto de un mililitro, es decir, 40 mililitros, tengo que mantener la misma proporción. Entonces, si en un mililitro yo tengo que tener 0,05 miligramos, en 40 le voy a tener que agregar 2 miligramos, ¿sí? De bacterias acá, le voy a tener que agregar 2 miligramos a los 40 para mantener esta proporción. 2 miligramos en 40 mililitros es exactamente la misma concentración que 0,05 miligramos en 0,2 mililitros. ¿Se entiende esto? Sí, perfecto. Sí, ¿Sí? profe. Lore, Sí. ¿llegaste vos también? Sí, sí, profe, la estoy siguiendo, sí. Bien, entonces, yo quiero preparar esta concentración, pero como lo tengo que preparar en 40 mililitros, sé que acá le voy a tener que poner 2 miligramos. Como yo tengo que preparar esta suspensión partiendo de esta concentrada, y yo sé que en 100 mililitros tengo 26,6 porque la concentración está expresada en miligramos por ciento, ¿en qué volumen voy a tener estos 2 mililitros? ¿Sí? Entonces, yo quería llegar a esta concentración. ¿De dónde los voy a sacar estos 2 miligramos? Los voy a sacar de esta concentrada. ¿Y qué volumen voy a tomar? Si en 100 mililitros tengo 26,6 miligramos, los 2 mililitros que yo le tengo que poner acá, los 2 miligramos que yo le tengo que poner acá, ¿en qué volumen van a estar? En 7,51 mililitros. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe, va aplicando la regla de 3 simple. Claro. Y de acuerdo, yo quiero preparar esto sabiendo de dónde voy a partir, de esto. Quiero preparar esta concentración, 0,05 miligramos, pero dijimos que no queremos preparar por mililitro, pero no queremos preparar solo un mililitro. Necesitamos 40 mililitros. Entonces le vamos a agregar 2 miligramos. ¿Y de dónde los vamos a sacar? De esta solución. ¿Qué concentración tiene esta solución? En 100 mililitros
tenemos 26,6. Los 2 miligramos que yo quiero poner acá, ¿en qué volumen van a estar? En los 7,51. Entonces, para preparar esta concentración, para preparar 40 mililitros de una suspensión cuya concentración es 0,05 miligramos por mililitro, voy a tener que agregarle de la suspensión cuya densidad óptica era 0,95, 7,51 mililitros. ¿Sí? Sí, perfecto. ¿Se entendió? Bueno, entonces, ya la preparé. No le quiero medir la densidad óptica. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? También vamos a tener en cuenta los valores que ya determinamos el día anterior en el laboratorio. Entonces, esta concentración es 0,05 miligramos por mililitro. ¿En cómo tiene que estar expresada la concentración para poder relacionarlo con una densidad óptica? En miligramos por ciento. Entonces, si en 1 mililitro tengo esta concentración, porque nosotros la preparamos así, ¿sí? Con esta concentración. En 100 mililitros voy a tener 5 miligramos. Entonces, si 26,6 miligramos, que yo podría usar cualquiera de estos, podría usar este, podría usar cualquiera de estos. Si 26,6 miligramos de bacterias me dieron 26,6%, me dieron, cuando yo lo leí, me dieron una densidad óptica de 0,95, 5 miligramos por ciento, X. Me va a dar 0,18. Vemos que una densidad óptica de 0,95, ¿sí?, va a tener una concentración menor a todas estas, que es 0,18. Bueno, lo dije al revés. Los 5 miligramos, ¿sí?, acá, miligramo por ciento, voy a tener una densidad óptica mucho menor que todas estas, que va a ser 0,18%. ¿Llegamos hasta acá? Sí, profe. ¿Se comprendió un poquito más? ¿Cuál era la complicación? No sé si era una complicación, por ahí había que sentarse y entenderlo un poco más porque tenía un par de pasos más que los ejercicios anteriores. Por ahí los otros eran como más sencillos porque no estaba en la dilución. Claro, es aplicar directamente, los otros es aplicar directamente la fórmula, entender que cuando yo estoy en el laboratorio y tengo un recuento, en la única situación que no voy a tener que ajustar las colonias que yo estoy leyendo en la placa es cuando directamente siembre la muestra pura. En las otras circunstancias que yo diluí voy a tener que corregir por ese factor de dilución. ¿Eso se entendió? ¿Cómo corregimos en los otros problemas por el factor de dilución? Siempre vamos a multiplicar. Si diluimos 1 en 100, vamos a multiplicar por 100. Si diluí 1 en 10, vamos a multiplicar el resultado que me da por 10. Porque yo ese resultado que tengo en la placa va a ser mi muestra diluida 10 veces. Entonces, si tengo 3 colonias, como yo la diluí 10 veces, voy a tener 10 veces más de bacterias en mi muestra. ¿Lo comprendimos esto? Sí, profe. Bueno, entonces, esa era una dificultad, poder corregir en base a la dilución que yo estoy haciendo en estos problemas. La otra dificultad es aplicar la fórmula correspondiente, que en realidad nos manejamos siempre con las mismas. De esto, me parece que lo más complicado es saber poner el E, elevar el E a un valor, o aplicar el logaritmo o el antilogaritmo, ¿sí? Si llegaron a eso, no van a tener ninguna complicación. Y que lo único que es preparar una suspensión a partir de otra suspensión. Preparar un volumen de una suspensión, 40 mililitros de una suspensión, partiendo de otra suspensión. Para lo cual, como yo no tengo la concentración de la cual yo voy a partir, sí tengo ensayos anteriores, ¿sí?, a partir de los cuales puedo extrapolar la concentración porque tengo el valor de la densidad óptica. Para esto,
No nos olvidemos siempre que tengo que manejarme con las mismas unidades. ¿Sí? Sí, acá tengo que referir, para poder extrapolar, referir la concentración en miligramos por ciento. Entonces, siempre corregirlo. En este caso, también corregirlo. Si yo la concentración es 1 mililitro en 0,05, tengo 0,05 miligramos de bacterias, si quiero preparar 40, también tengo que mantener la misma proporción. ¿Sí? Si yo quiero preparar una taza con una cucharada de azúcar, si yo quiero preparar el doble del contenido de una taza y mantener el mismo dulzor, voy a agregarle 2 cucharadas de azúcar, que es lo mismo que estamos corrigiendo acá. Si yo quiero preparar 1 mililitro, tengo que tener estas bacterias. Si quiero preparar 40 veces más, voy a tener 40 veces la concentración de esta bacteria. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Sí, profe. Bueno, el resto... Sí, profe, lo entendí. Sí, profe. Bueno, bárbaro. Ahora vamos a ver un poquito de cinética de destrucción, vamos a ver algunos problemas, y después lo que les voy a dejar para que hagan, a ver si lo tengo acá. Es este problema tipo parcial, que es el que tomamos el año pasado, ¿sí? En el examen, para que vean de qué tenor van a ser los problemas que vamos a tomar en el examen, ¿sí? Después se los dejo.